Acto comunicativo de carácter informativo sobre el proceso de paz en Colombia, presentado por Anne Mosquera Mosquera. Este documento va dirigido a todos los colombianos y otros países que quieran saber cómo avanza dicho proceso en nuestro país, sus antecedentes y el estado actual en que se encuentran, la tan anhelada paz entre grupos al margen de la ley y las fuerzas estatales colombianas. Antecedentes. En Colombia se han realizado 5 intentos de negociación entre la guerrilla y el Estado, los cuales tuvieron lugar a 5 periodos de gobierno, a saber: Belisario Betancur 1982-1986, Virgilio Barco 1986-1990, César Gaviria 1990-1994, Ernesto Samper 1994-1998 y por último Andrés Pastrana 1998-2002. Estos intentos de diálogos no llegaron a terminación de la lucha subversiva en Colombia. Por el contrario, lo fortaleció con las famosas zonas de despeje que dichos grupos utilizaron para transitar libremente drogas ilícitas hacia el exterior, que los fortaleció en la parte económica, militar y política. El conflicto armado interno en Colombia se ha venido presentando desde hace aproximadamente 6 décadas atrás, en las que surgieron distintos grupos armados al margen de la ley, entre los que se encuentran principalmente el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. La aparición y fortalecimiento de estas guerrillas campesinas fue un gran desafío para el Estado en términos de costos humanos, económicos y políticos. Las consecuencias del conflicto armado en nuestro país ha obligado al gobierno nacional durante los últimos 50 años a buscar soluciones de distinta índole, como combate militar, diálogos, publicidad disuasiva y persuasiva, cosa que no ha dado resultado debido a las políticas de los mandatarios y a las actuaciones violentas de estos grupos en contra del Estado y de la población civil. Durante el mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez y su política de seguridad democrática, la guerrilla del país fueron objeto de duros ataques, prolongados durante un periodo de 8 años, lo que redujo considerablemente su capacidad de combate y lo puso por primera vez en muchos años en una posición débil militarmente, donde tienen grandes pérdidas, entre ellas la de Raúl Reyes, el Mono Jojoy, y la muerte por enfermedad de su máximo comandante Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo. Todo eso trajo como consecuencia para algunos de ellos la necesidad de buscar una salida negociada al conflicto en el que habían participado durante muchos años. Asimismo, el éxito de Uribe de alejar a las guerrillas de los centros urbanos, de las vías y de los centros productivos obligó a las FARC a refugiarse en la selva del sur del país, lo que ayudó a su gran debilitamiento. Esta situación, y con la llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia de la República, generó el ambiente propicio para una vez más buscar una salida negociada al conflicto armado colombiano. Tanto el gobierno como la guerrilla de las FARC han aprovechado esta oportunidad y se encuentran desde agosto de 2012 en unos diálogos de paz efectuados en La Habana, Cuba, hasta la fecha. Proceso actual. Empezó el 28 de agosto de 2012 cuando el presidente Juan Manuel Santos anunció el inicio de las negociaciones de paz con las FARC.
Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, en donde el Congreso de la República ya había aprobado algunas leyes que establecieron un marco importante para las negociaciones, tales como la Ley de Víctima y Restitución de Tierra, Ley 1448 del 2011, y el Marco Jurídico para la Paz, Acto Legislativo 01 de 2012. Temas de negociación. Primero, la política de desarrollo agrario. Segundo, la participación política de los actores armados. Tercero, fin del conflicto. Cuarto, solución al problema de las drogas ilícitas. Quinto, víctimas del conflicto. Sexto, la implementación, verificación y refrendación. 3 de esos puntos ya han sido acordados en la mesa de negociación. Entre ellos está la ejecución del acuerdo en tierras, el fin de los cultivos ilícitos y el narcotráfico, al igual que la participación política. También es importante resaltar que para lograr un proceso de paz efectivo en nuestro país hay que organizar agenda de negociación con el Ejército de Liberación Nacional ELN, debido a que ellos también hacen parte de la fuerza militar antisubversiva de nuestro país. Actores y protagonistas. En la mesa de negociación de los diálogos de paz son el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC. Representación del gobierno: Humberto de la Calle, abogado con una trayectoria jurídica y política importante, pues además de haber sido vicepresidente de la República y ministro en 2 ocasiones, participó en la redacción de la Constitución de 1991. El general Óscar Naranjo, quien hizo parte de la Policía Nacional durante 35 años, lo que le otorga un rol fundamental en el tema del narcotráfico y seguridad ciudadana, que se discute en La Habana. Jorge Enrique Mora, quien participó en las negociaciones de paz del gobierno Pastrana, lo que le da una experiencia valiosa para el actual proceso. Sergio Jaramillo, experto en temas de derechos humanos, conflicto armado y seguridad, hoy comisionado de paz en Colombia. Frank Per, excomisionado de paz y exministro de Medio Ambiente, quien junto a Jaramillo hizo parte de la primera fase del proceso. Luis Carlos Villegas, vicepresidente de la Asociación Nacional de Industriales. Andy, es viceministro y ministro encargado de Relaciones Exteriores y actual embajador en Washington. Representación de la guerrilla. Entre los negociadores de las FARC están Luis Alberto Albán, alias Marco León Calarca, Jesús Emilio Carvalajino, alias Andrés París, Ricardo González, alias Rodrigo Granda, Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo. Estos han sido catalogados como líderes dentro del grupo guerrillero y figuras políticas, pues han tenido participación en negociaciones anteriores y en debates públicos. Acompañantes y garantes del proceso. Entre los acompañantes se encuentran la comunidad internacional, Chile y Venezuela. Los garantes son Cuba y Noriega. Estos países cumplen el papel de testigo. En segundo lugar están los grupos de víctimas, debido a que es uno de los puntos principales a discutir en las negociaciones, en el cual se busca reconocerlas como víctimas del conflicto armado. En el tercer lugar, el grupo de militares, que se sumó en agosto de 2014 a las negociaciones de paz y es primera vez que los militares dialogan con grupos insurgentes. Según el doctor Iván Orozco, en este proceso se pueden identificar 3 aspectos que son fundamentales para lograr el éxito en el proceso de paz, que son la confidencialidad, el cese al fuego y las zonas desmilitarizadas y la ratificación popular.
La agenda de los diálogos del actual gobierno estableció desde sus inicios el principio de la confidencialidad de las partes negociadoras para que la información que se maneje en las mesas de negociación no sea divulgada por los medios de comunicación. Por esta razón, instalaron las mesas de diálogos en Cuba como garantía de seriedad y compromiso. Dicho factor ha permitido que no haya filtración de la información de los diálogos actuales, simplemente los que permiten los negociadores que sea necesario informar al país de dicho proceso. En cuanto al cese al fuego, el presidente Santos se negó a negociar bajo condiciones de cese al fuego y crear zonas desmilitarizadas durante el proceso, para no cometer los errores del pasado, punto que ha dado resultado positivo porque se han mantenido los diálogos pese a los continuos ataques entre guerrillas y las fuerzas militares. La ratificación popular significa que los acuerdos pactados en los actuales diálogos deberá ser ratificado mediante un mecanismo de aceptación popular a través de la elección democrática. Retos del proceso. Uno de los grandes retos de los diálogos de paz en Colombia es la ratificación popular y, por otra parte, la reinserción de los combatientes a la sociedad civil y su protección también es un desafío en el proceso de paz, teniendo en cuenta la experiencia del gobierno Belisario Betancur por los asesinatos masivos de los integrantes del movimiento político Unión Patriota, que surgió de una negociación de paz en donde las FARC estableció la creación de dicho movimiento que los representaría ideológicamente. Asimismo, el Congreso de la República tendrá en sus manos la tarea de convertir los acuerdos en leyes.